Fíjense en esta frase, que es básicamente el corazón del texto. La religión nos cohíbe de prácticamente todo. Fuerte, ¿no? El ensayo parte de la idea de que somos condicionados para meternos solitos en un sistema que restringe profundamente lo que experimentamos en la vida. Según el autor, hay toda una estructura que te dicta con lupa cómo debes comportarte, quitándote libertad individual a cambio de, supuestamente, ganarte la gracia divina y pertenecer a una comunidad. Pero, ojo, para entender de qué estamos hablando, hay que cambiar nuestra idea de lo que es una prisión. Olvídense de los muros altísimos o las rejas de hierro frío. El texto la define como un estado mental de cautiverio. Entonces, el meollo del asunto es que esta cárcel se mantiene en pie porque la gente cumple las reglas voluntariamente, movida por el miedo y por hábitos culturales que están marcadísimos. Es básicamente una jaula invisible que habitamos sin darnos cuenta de que la puerta, bueno, quizás ni siquiera tiene puerta. Y aquí el autor nos pone de frente a un contraste gigantesco. Por un lado, observa que estas instituciones suelen operar bajo lo que él llama una doble moral. Ya saben, haz lo que digo pero no lo que hago. Pero en la otra cara de la moneda, al creyente de a pie se le exige una moral incorruptible. El ensayo detalla esta hipocresía apuntando que a la persona común se le pide ser incuestionablemente perfecta, mientras que la institución se da el lujo de fallar de manera sistemática. Entonces, ¿cómo es que terminamos metidos en esta dinámica? Bueno, el autor dibuja una línea de tiempo súper clara. Todo arranca en la etapa 1, la infancia. Aquí entran los rituales y sacramentos, donde, seamos honestos, un bebé no tiene ninguna capacidad de decir, sí, acepto. Luego pasamos a la etapa 2, la niñez. Ahí es la familia la que impone reglas absolutas que no se discuten. Punto. Y así llegamos a la etapa 3, la adultez, donde toda esa repetición se convierte en lo que el texto describe como una obediencia ciega a un dogma que ya tienes tatuado en el cerebro. Y aquí hay un punto que el ensayo subraya con marcador fluorescente. A nadie le piden permiso. Nunca. El argumento es que, dentro de esta estructura familiar tan rígida, tu único trabajo es obedecer. Olvídate de tus opiniones personales o de tus dudas genuinas. Todo eso se hace a un lado para mantener la tradición viva y, sobre todo, para evitar a toda costa el dramático escándalo familiar. A ver, si ya estás adentro del sistema, ¿cómo se aseguran de que no te vayas? El material original es muy claro y apunta a 2 tácticas principales que funcionan como una pinza. La primera es psicológica. Te inyectan una culpa tremenda y un miedo constante a que te castiguen, lo que se traduce en obediencia y en perder tu libre albedrío. Y la segunda es financiera. Pedir diezmos o dinero a cambio de que te perdonen los pecados. Según el autor, esto es lo que termina pagando las cuentas y llenando las arcas de la institución. Es un análisis duro de cómo el peso emocional y el dinero trabajan en equipo. Imagínense vivir con un peso enorme sobre los hombros, el terror absoluto a equivocarse y terminar, bueno, en el infierno o fuera de la gracia divina. El autor expone que este miedo es tan pero tan paralizante que actúa como un muro. Impide que las personas descubran quiénes son realmente. La premisa aquí es que terminas viviendo tu vida para complacer al resto, a tus papás, a los vecinos, al líder de la comunidad, a todos, menos a ti mismo. Renuncias a tu propia autenticidad por puro miedo. Ok, llegamos a una parte que me parece fascinante en cómo la desglosa el autor. Miren las palabras que se usan desde siempre. El texto nos pide detenernos en esta terminología. A la gente se le llama rebaño. Cada persona es una oveja, y al líder se le dice el pastor. El ensayo lanza una crítica tremenda a esto, diciendo que este lenguaje te condiciona psicológicamente desde el día 1 a asumir un rol, bueno, de animal sumiso. Alguien que necesita que lo guíen y que definitivamente no debería pensar por su cuenta. Y ante todo esto, el autor te lanza una pregunta directa, a la yugular. ¿Esto no es lo suficientemente sospechoso? Una pregunta simple, sí, pero que actúa como la chispa de todo este asunto. Según el texto, dejar que esta semillita de duda empiece a crecer en tu cabeza es el primer paso, el paso absolutamente necesario para darte cuenta de los barrotes invisibles y empezar a cuestionar esa prisión de la que hablábamos. Esa pequeña chispa lleva un momento de claridad, que el ensayo describe como vital. Es como cuando de repente abres los ojos y te cae el 20 de que el tiempo, tu tiempo precioso, se está yendo entre los dedos, mientras se lo dedicas completito a una institución. El autor hace mucho énfasis en esto.
Nuestra vida es finita, y el verdadero despertar ocurre cuando entiendes que te has pasado tu única vida cumpliendo expectativas que alguien más inventó usando el miedo, en lugar de vivirla para ti. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión del ensayo, que se resume en esta frase brutal. Es tu mente libre lo que logrará sacarte de allí y llevarte donde mereces estar. El punto clave aquí es que, como la jaula es invisible y no hay candados físicos que romper, ninguna herramienta de ferretería te va a servir. La única llave que existe, argumenta el texto, es tu propio intelecto. Es emancipar tu propia mente. Pero bueno, ¿cómo se logra esto en la práctica? El autor no te deja a la deriva, propone un camino súper específico de 4 pasos para soltar el dogma. Paso 1. Sé sincero y piensa si tu religiosidad se basa en algo que consideras una verdad absoluta o si es pura costumbre familiar. Paso 2. Cuestiona, pero en serio, ¿qué es lo que la institución hace realmente por ti como individuo? Paso 3. Busca tu propia verdad y tu divinidad por dentro, sin intermediarios. Y paso 4, saca tus propias conclusiones siendo objetivo y, lo más importante, dejando el miedo tirado en la basura. Ese es el mapa que nos da el texto. Ya para ir cerrando su idea, el autor suelta esta bomba. El dogma le hace un daño profundo a nuestra salud mental. Argumenta que vivir obsesionados con lo que pasa después de la muerte, que si el cielo, que si el infierno, todo ese misticismo solo nos distrae de experimentar el paraíso de verdad. Porque para el autor, el paraíso no es una sala de espera VIP en el más allá. Es esto, es la vida misma, hoy, con sus días increíbles y sus días terribles, pero que vale la pena vivirla en total y absoluta libertad.